a los Romanos 8 de Romanos. Puede compartir la palabra de Dios si tiene a su lado a alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia. Y si usted no lee español, entonces escuche lo que la bendita palabra de Dios nos dice. Capítulo 8. Ya echaron la ofrenda, ¿verdad? No la esconda, no la esconda. Capítulo 8, leemos entonces versículo 1, que nos dice de la manera siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano y hermana. Pueden tomar su asiento. En la lectura anterior, hermano y hermana, hablábamos acerca de cómo el apóstol Pablo habla, hermano, de la bajeza de la naturaleza humana, al punto que, hermano, él exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Sin embargo, al mismo tiempo él da la respuesta, inspirado por el Espíritu Santo, y por eso luego él dice: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través de él, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, en quien Dios, hermano, cumplió todo lo indicado por Dios mismo para satisfacer su justicia y poder así, hermano, librar al hombre de la maldición del pecado, de la muerte. Pero ahora en el capítulo 8, hermano, él va a explicarlo de una manera más amplia, de cómo Dios lo ha hecho. Porque Dios, sabiendo, hermano, que el ser humano no pudo cumplir sus exigencias en cuanto a la ley, como dice ahí, hermano, por cuanto la carne no pudo cumplirlo, o sea, ningún ser humano pudo cumplirlo, entonces Dios también crea, hermano, un camino a través del cual, hermano, los hombres pueden acercarse a Dios sin temor al juicio o al castigo, como era la ley. O sea, la ley solo prescribía maldición, ¿verdad? Castigo. Y el apóstol Pablo ha hablado, hermano, de la ley y ha dicho que la ley no es mala. Porque dice: el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Pero lo malo es que a quien se le dio la ley, que es a los hombres, hermano, no son ni santos, ni justos, ni buenos. Por lo tanto, no pudieron cumplir, hermano, los mandamientos de Dios. Entonces, por eso Dios, hermano, ahora, como dice, hermano, a semejanza de hombre o de carne, Dios mismo, hermano, baja de su gloria para, hermano, venir y así, hermano, en carne, en semejanza de carne, como la tuvo, como fue el Señor Jesús, poder así vencer al pecado.
Y eso es interesante, hermano, porque lo que vino él, hermano, fue a cumplir, hermano, la voluntad del Padre para que sobre él, sobre el Señor Jesús, cayese la maldición de la ley, o sea, la muerte, el castigo, porque la paga del pecado es muerte. Pero, hermano, aunque él, hermano, llevó el pecado nuestro sobre nosotros, él fue sin pecado. Y esa es la gran ventaja que nosotros los seres humanos, los cristianos, tenemos. De que como ningún ser humano pudo cumplir, hermano, la ley, entonces Dios se hace hombre para cumplirla. Y de esa manera dice, librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Porque si la ley no pudo justificar al hombre o salvarlo, entonces el hombre estaba sin esperanza. Entonces viene Dios y crea el camino para que el hombre, hermano, pudiese acercarse a Dios, hermano, y hermano, estar en paz Dios con el hombre. O sea, no acercarse a Dios con el temor del castigo, repito, sino, hermano, ya, hermano, acercarse a un Dios de misericordia, acercarse a un Dios, hermano, de perdón, a un Dios que no va a reprochar los pecados, sino más bien al corazón contrito y humillado, hermano, lo va a perdonar. Por eso es interesante, hermano, cuando usted se recuerda, el Señor Jesús andaba en su ministerio, hermano, y en una ocasión, hermano, logró llegar a tiempo para salvar a aquella mujer, hermano, que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y, hermano, claramente, hermano, dice que se la presentaron al Señor y dijeron: esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y Moisés nos mandó que a estos adúlteros había que matarlos. Entonces el Señor, hermano, lo que hizo es eso, ¿verdad? O sea, demostrar que no había justo ni aun uno. Y por eso el Señor, eso es lo que digo, bueno, el que esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Y dice que, hermano, cada uno, dice, empezando, dice, de los más viejos a los más jóvenes, comenzaron a ser redargüidos en sus corazones, y uno a uno se fue alejando hasta que quedó solo la mujer con el Señor. Pero es ahí lo interesante también, porque cuando ella ve que ya no hay ninguno de sus acusadores, el Señor le dice: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? No hay ni uno que te acusa ya. Sin embargo, ella, viendo al Señor Jesús, sabiendo que Él sí podía matarla porque ella había pecado, pero cuando ella le dice: Señor, no hay ninguno, como diciendo, estás tú, y tú sí me puedes matar a pedradas. Y el Señor le dijo: mujer, ni yo te condeno. Pero le dijo: vete y no peques más. Para que no te venga una cosa peor, vete y no peques más. Pero ahí, hermano, está mostrando Dios su misericordia, que pudo o pudiendo, hermano, haberla condenado o dejar que los hombres la mataran a pedradas, pues era el cumplimiento de la ley. Pero ahí el amor de Dios, hermano, de mostrar, hermano, que todos somos pecadores y que no podemos, como seres humanos, hermano, hermana, ser jueces, porque al hacernos jueces, dice la palabra de Dios, seríamos jueces con malos pensamientos. ¿Por qué? Porque estaríamos acusando a alguien de cometer un pecado cuando nosotros de seguro hemos cometido algún otro pecado, o quizás otro peor. Entonces, por eso el Señor, hermano, dice que no tenemos que ser jueces con malos pensamientos, sino dejar el juicio, y todo el juicio dejárselo a Dios. Dejárselo a Dios. Entonces, por eso Dios toma en sus manos, hermano, la salvación del hombre, o sea, el camino para que los hombres seamos salvos. Y eso es lo que Él va a explicar ahí. Dice: bueno, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte, de pecado? ¿Quién nos librará? Dice: Jesucristo. Jesucristo.
¿Y cómo lo hizo? Entonces, ahora viene y él lo va a explicar. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan o los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahora va a hablar, hermano, no es que el apóstol Pablo, hermano, esté hablando de un grupo de personas que, hermano, no son, ¿qué le puedo decir? No son perfectos. No está hablando de un grupo de personas perfectas. Aunque ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no quiere decir que porque, hermano, se está refiriendo a un grupo de hombres y mujeres que andan conforme al Espíritu, son hombres y mujeres perfectos. Sino que, hermano, siempre la naturaleza, hermano, de pecado permanece y permanecerá en el ser humano, hermano, hasta que éste muera o sea arrebatado, si es que es cristiano. Pero está hablando, hermano, de personas que, habiendo creído y acercadose a Dios por la fe, creyendo que ese sacrificio de Cristo, hermano, perdona los pecados, y sometiéndose ahora, hermano, a la ley de Dios, no a la ley de Moisés. Recuerde que el nuevo pacto que el Señor vino a mostrar, hermano, se le conoce así, hermano, muy comúnmente como el pacto de la gracia. O sea, donde Dios, no es que Dios dijo, el Señor Jesús dijo, bueno, se va a llamar pacto de la gracia, pero el Señor dice que este es el pacto que haré, dice, con los seres humanos. Dice, en sus corazones voy a escribir mis leyes, en sus mentes, en sus corazones, las voy a escribir. Pero manda, hermano, ya lo dijimos, la fuerza más poderosa que hay, que es su Espíritu Santo, para que, hermano, more en nosotros. Para que more en nosotros. Y al morar en nosotros el Espíritu de Dios, hermano, dijo el Señor, Él los guiará a toda verdad. De manera que ahora el creyente tiene dos naturalezas: la espiritual, la divina, y la humana, la adámica. Y por supuesto está, hermano, la lucha constante entre esas dos naturalezas, donde el ser espiritual, hermano, anhela las moradas eternas, más el ser natural anhela las cosas de la carne. Y por eso él lo explica de esa manera. Dicen que ahora no hay ninguna condenación, pero lo repito, no está hablando de un grupo de gentes perfectas, sino de hombres, hermano, normales, naturales, voy a decirlo, pecadores todavía, hermano, pero que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y que al ser lavados con la sangre preciosa de Cristo, hermano, ahora ya Dios ya no puede condenarnos, porque ahora esa sangre, dice, nos limpia de todo pecado. Es lo que dice el apóstol Juan. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Abogado tenemos, y Él aboga por nosotros, hermano, y aquel en quien ha sido aplicada su sangre preciosa, hermano, tiene esa intercesión delante del Padre, de que ha sido justificado delante de Dios por la obra de justicia creada por el Señor Jesús. No por nosotros, porque nosotros por nuestra cuenta no hubiésemos sido salvos, porque no hay hombre que pueda hacer una obra o muchas obras que lo puedan hacer salvo, sino solamente, hermano, el sacrificio de Cristo Jesús. Pero eso sí, hermano, lo que Dios quiere es eso, ¿verdad? Mire, la Biblia habla de muchas maneras. Por ejemplo, dice, el que está en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? Es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra de Dios. Dice, si habéis nacido de nuevo, dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas del mundo. Lo dice de varias maneras. Aquí está hablando, hermano, de ahora ese grupo de gentes que, habiendo recibido a Cristo como el Salvador personal de su alma, ahora están haciendo la lucha espiritual y dejándose guiar por el Espíritu de Dios para vencer los apetitos de la carne que, hermano, combaten en el alma. Combaten en el alma.
Y entonces por eso, hermano, a eso se refiere, hermano, que para ese grupo de gentes que se ha acercado a Dios por la fe y que está en la lucha espiritual para agradar a Dios y dejar las cosas, entonces para esa gente, hermano, ahora es más fácil luchar contra el pecado. Ahora es más fácil luchar, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano, nos fortalece, nos redarguye. Como dice, hermano, nos consuela, hermano, nos cuida, nos guarda. Pero eso es lo que Dios quiere, hermano. Que cuando el creyente es tentado, hermano, inmediatamente se va al terreno espiritual y dice: Dios mío, líbrame, guárdame, Señor. Y entonces inmediatamente se les trae a la mente porciones bíblicas y ora en ese momento, hermano, a modo de refrenar, hermano, esos ataques que el enemigo manda. A eso se refiere. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu de vida, dice, de Dios me ha librado. Entonces por eso le digo, hermano, tenemos una ventaja nosotros sobre cualquier mortal, porque un mortal, hermano, normal, o sea, sin Dios, cuando es tentado es seducido y peca. Pero un hijo de Dios, hermano, tiene aquello que el Espíritu de Dios está en él, y como dice, nos anhela celosamente, y entonces el Espíritu nos va guiando y nos guarda y nos retiene y nos redarguye. Si, hermanos, si nos vemos, hermano, como dispuestos a cometer la falta, nos redarguye. Bueno, y hay casos en que el creyente cae, falla, pero el Espíritu está ahí redarguyendo para decir: no, hiciste mal, has obrado mal, has ofendido a Dios, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y le está redarguyendo y redarguyendo, hermano, pero no es porque lo quiere desesperar para mal, sino que lo quiere desesperar para que entre en razón y se dé cuenta que ha ofendido a Dios. Que ha ofendido a Dios y que necesita restaurar su relación con Dios. Porque eso es lo que sucede, hermano, que el pecado, hermano, nos corta la intimidad con Dios. Nos corta la intimidad, porque, hermano, podemos orar, pero ya tenemos en la mente que le hemos fallado a Dios. Y Dios mío, si yo fallé. Y vamos a la iglesia y estamos leyendo la palabra del Señor: si yo sé que te he fallado. Y en esos momentos especiales como la cena o la Santa Cena, hermano, como dice ahí, hermano, es importante hacerlo, hermano, con una limpieza de corazón y no, hermano, con un pecado escondido ahí donde en lugar de bendición vamos a recibir juicio de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que comprendamos, hermano, el gran favor, la gran obra que Dios ha hecho en favor nuestro. La gran protección que tenemos, hermano, de que donde vamos Él nos guarda. Aunque Él dice: el ángel de Jehová, Dios mismo, el poder de Dios, hermano, va y nos va cubriendo y nos va guardando, hermano, de tantas cosas, hermano, para que no caigamos. Pero es la ley, no es el cristiano. No hay cristiano, hermano, que pueda sentirse súper cristiano, ¿verdad? O súper espiritual y decir: mire, hermano, yo estoy tan súper espiritual que a mí no me bota nada. A mí que cualquier tentación que el diablo me mande no me bota. Porque, hermano, nadie, ningún cristiano puede sostenerse por sí mismo, sino que el que lo sostiene o el que nos sostiene es Dios. Poderoso es Dios para sostenernos, hermano, y no dejar que caigamos. Poderoso es Dios. Pero Dios quiere ver en nosotros también, hermano, ese anhelo de lucha, hermano. Ese anhelo, hermano, de poder refrenar, de poder resistir, hermano, los ataques del enemigo. ¿Quiere ver eso, Dios? O sea, que mostremos la nueva vida en Cristo. Que mostremos que ahora nuestra meta es espiritual y no carnal. Que mostremos que ahora nuestro ambiente de vida, hermano, es espiritual. Donde antes sí, sin Dios teníamos amigos, malos amigos o buenos amigos entre comillas, que nos jalaban y nos llevaban, hermano, a la perdición, a los vicios. Pero que ahora, hermano, Dios nos da el entendimiento necesario para poder discernir y saber que si vamos a un cierto lugar, ahí no nos espera nada bueno, sino pura tentación, hermano.
Por eso el proverbio de hoy dice ahí: bienaventurado el hombre que alcanza la sabiduría y la inteligencia. Bienaventurado, dice, hermano, porque su ganancia es mayor que la plata escogida. Su ganancia de riquezas y honra tendrá el hombre que obtiene y adquiere la inteligencia y la sabiduría. Es mejor, hermano. Sin embargo, hermano, el hombre natural no lo mira así. Para el hombre natural, la Biblia es un libro aburrido. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Mejor me tiro el partido que van a dar. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Mejor voy a ver el juegazo o el programa, o mejor me voy a ir a divertir a tal o cual lugar, hermano. Pero la Biblia le parece aburrida. Como que si ella, hermano, fuera, como dicen los mismos mortales, hermano, simplemente un libro que aguantó con lo que le pusieron. Pero usted y yo sabemos que este no es un libro cualquiera, ¿verdad, hermano? Eso que él esconde la sabiduría de Dios. Esconde los tesoros, hermano, que darán al hombre, hermano, la fuerza, hermano, la sapiencia, hermano, para poder dirigirse en esta tierra. Por eso. Pero dice ahí, hermano, la ley, el espíritu de vida en Cristo Jesús, lo que ha hecho que nosotros, hermano, ahora seamos librados de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Porque es cierto, podemos morir, pero al morir, para nosotros los creyentes, es un paso de ganancia, de triunfo. Es lo que dice la palabra de Dios. Para mí el morir, ganancia es. ¿Por qué? Porque pasamos, hermano, al estado espiritual superior, hermano, donde Dios ha prometido que vamos a estar los que, hermano, le honremos aquí en la tierra. ¿Verdad, hermano? Versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, como la carne, como el ser humano no pudo cumplir, o sea, en este cuerpo, viene Dios y se provee un cuerpo como el de nosotros. Y entonces se provee el cuerpo como el de nosotros para que la maldición del pecado cayera sobre él. Entonces, cuando él muere en la cruz, hermano, ahí él estaba, no estaba perdiendo, hermano, la guerra o la batalla, la estaba ganando. Porque es ahí donde se confirma, hermano, esa victoria que él dice, hermano, donde él dice, hermano, dice, condenó al pecado en la carne. Lo condenó. Pero para qué, hermano, en esa acción justa de él, la justicia de él nos fuese traspasada a nosotros. Es lo que hemos leído, aprendido, hermano, en la doctrina, ¿verdad? La ley de la imputación. De que la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, hermano, Dios nos la transfiere a nosotros que hemos creído en Él. Que hemos creído en Él. Por eso ahí dice claramente: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Dios mira en nosotros la misma justicia que ve en Cristo Jesús. La misma. O sea, en nosotros Dios ve que hemos podido vencer al pecado y a la muerte. ¿Por qué? Porque nos hemos, hermano, ido, hermano, y nos hemos escondido en aquel que es poderoso para haber vencido a la muerte y al pecado. Eso es lo que hizo. O sea, lo que la ley no pudo hacer. O sea, la ley no acobijaba al hombre, lo condenaba. La ley no le daba una esperanza, ni un tan solo ápice de esperanza al hombre para decirle: mira, hombre, no te preocupes, has quebrantado 500 no sé cuántos mandamientos, pero has guardado uno, algo bueno te vamos a dar. No, la ley lo condenaba y todo. Pero ahora la ley de vida, del espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora nos dice aquí, hermano: están escondidos en mí. No puede venir condenación, porque ustedes se han cubierto con la sangre preciosa de Cristo y nadie puede condenarlos a ustedes. Por eso le digo, hermano, mira, nosotros como creyentes, aunque la gente nos diga que somos hipócritas, que somos mentirosos, que somos hermanos de mentira, que somos aquí y allá, hermano, el único que puede acusarnos es Dios.
De ahí, como dice el dicho popular, a palabras enfermas, oídos penicilínicos. ¿Sí? O palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? Pues sí, que no diga hipócritas, cristianos de mentira, hay hipócritas, a la iglesia van allá con la mantilla y a llorar y allá andan de hipócritas y mentirosos, hermano. Que hablen lo que hablen. Quien justifica al ser humano es Dios y no el ser humano. Y claro, el que no conoce de Dios, hermano, claro que, hermano, se hacen expertos en acusar y en hablar mal, hermano, en denigrar el evangelio, hermano, con pretextos para no acercarse a Dios. Pero ya dijimos, hermano, que ningún hombre será, hermano, inexcusable delante de Dios. Luego dice, hermano, versículo 4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, en nosotros los creyentes, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la justicia, hermano, que vino sobre Cristo, ¿verdad? La justicia que vino sobre Cristo. O sea, que vino, hermano, en el acto del sacrificio, porque Él es justo, porque Él es Dios. Pero en el acto del sacrificio viene la justicia de Dios para, hermano, perdonar el pecado. Entonces viene Dios, hermano, ahora pone la base del perdón, el sacrificio de Cristo. Y entonces cuando venimos nosotros y nos, hermano, amparamos en el sacrificio de Cristo, entonces la justicia que es por la ley se cumple en nosotros. Y entonces ahora, hermano, ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Dios ha pagado la deuda por nosotros. O sea, todo lo que debíamos, imagínense, qué bonito, ¿verdad? Todo lo que debíamos, se lo debíamos a Dios y éramos dignos de muerte. Viene, hermano, Dios y, hermano, pone clarita la libreta ahí. No hay deudas. Ya no le debemos nada a Dios. Ya no tenemos que tener miedo a la muerte o al castigo, porque ahora, hermano, la justicia de Cristo se ha aplicado a nuestra vida. Por eso, hermano, nos atrevemos, pues, y la gente se enoja, pero es lo que la palabra de Dios dice. Dice, los cristianos dicen: ¿y qué corona tienen que creen que se van a ir al cielo? ¿Quién les ha dicho que se van a ir al cielo? Pues a mí me lo ha dicho Dios, y yo lo creo. Por eso yo digo que voy al cielo, porque a mí me lo ha dicho Dios en su palabra. Y Dios me ha dicho que no es por mis obras, sino que es por su sacrificio que yo voy al cielo, porque la justicia de Él, ahora Él me la ha aplicado a mí. Por eso creo firmemente que voy al cielo, porque Él me ha dicho que a donde Él está, yo voy a estar. Es lo que dice Él. Eso, ¿verdad que lo dijo? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Le dijeron los fariseos: el camino. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees tú? Si nos muestras al Padre, nos basta y creemos en ti. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo. Y los fariseos no creyeron. Y la gente sencilla sí le creyó. Y por eso dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que si decimos que somos hijos de Dios, no es por presunción, sino que es por confesión del mismo Dios que dice eso. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice. Los cuales no son engendrados ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios mismo. Aleluya. O sea, quien nos engendró como hijos de Dios fue Dios. Aquí no es invento del pastor. Le está dando gancho, le está...
para tenerlos aquí, les dice eso, que son hijos de Dios y que Dios los quiere mucho. Es lo que la Biblia dice. Y es lo que tenemos que predicar nosotros, lo que la Biblia dice. ¿Verdad, hermano? Leemos también, dice 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, es ahí, hermano, donde como que se va definiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice, los que piensan en las cosas del Espíritu. O sea, el Hijo de Dios está pensando, ¿verdad? Se levanta el domingo y dice, hoy voy a ir a la iglesia. Tengo que leer la Biblia. Oh, pero antes voy a orar. A pedirle a Dios que nos bendiga. Primero Dios, vamos a hacer esto. Si Dios nos bendice, haremos esto o aquello. Primero Dios, que se glorifique en la necesidad de esta persona o de este familiar. Que Dios le ayude a tal persona. Que Dios nos bendiga. Uy, que Dios nos guarde, hermano. Y todo Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y pensando en Dios, y hablando con Dios, y orando, y pidiéndole a Dios, y mostrándole a Dios a los hombres. Y hablando de Dios, hermano. Porque los que son de Dios piensan, hermano, en las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne, pues en las cosas de la carne. Y se levantan y dicen, aquí va a ser el partido ese no me lo pierdo. Aquí vamos a ir, aquí van a abrir tal lugar, hay que ir a comprar. Tenemos que ir a hacer aquí. Y hermano, y Dios no está en su noticia para nada. Para nada. Y hablan, hermano, y no se menciona a Dios. No mencionan a Dios. Y oran, hermano, y reciben ahí la comida y no le dan gracias a Dios. Y reciben bendición material y no le dan gracias a Dios. Porque los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Como yo le decía yo, hermano, que hay gente, hermano, que dice creer en Dios, pero hermano, no piensan en las cosas de Dios. O sea, no se organizan para, hermano, realmente, hermano, andar en ese camino del Espíritu, sino que lo primero que piensan, hermano, son puras las cosas de la carne, y que vamos a ir a visitar aquí, que vamos a ir allá, y aquí, vamos a ver aquí, vamos a comer aquí, vamos allá, y aquí, y allá. Ya que se nos hizo noche, y qué bonito pasamos el día, y vamos a acostarnos porque estamos cansados, y mañana hay que ir a trabajar. Y Dios, que existe Dios. Hay que orarle a Dios. Hay que pedirle a Dios. Hay que ir a la iglesia, ¿no? Hay que ir. No hay que ser fanático. Está bien una vez al año. Eso piensan los que andan en la carne. Porque lo que les gusta es darle gusto al fruto de la carne, ¿verdad? Darle ese gusto a la carne, ¿verdad? Pensar solo en el placer carnal, en el placer físico, hermano, y no pensar en las cosas de Dios. Ahí lo dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne en las cosas de la carne. Entonces ahí se va definiendo en realidad, hermano, quién realmente, hermano, cree en Dios. Aquel, hermano, que está viviendo una vida o una lucha cristiana, pero que está luchando por agradar más a Dios que a sus apetitos carnales. Ahí es donde se nota, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hermano, usted ve un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, cultivamos más lo que queremos producir más para nuestro bien. Entonces, si tenemos plantitas, entonces las regamos, ¿verdad? Para que den las flores o la fruta que queremos que den. Entonces, igual, si nosotros queremos, hermano, que haya fruto del Espíritu, entonces, hermano, tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu. Porque es, hermano, lo único que traerá, hermano, vida en abundancia. Por eso el Señor dice en su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermano, por mucho que el hombre se afane o piense que está haciendo el bien, si está produciendo para la carne, su fin será muerte, como dice ahí. Ahí dice, porque el ocuparse en la carne es muerte.
O sea que no hay fruto en la carne, ni un solo fruto en la carne que produzca vida. No hay. Pero al ocuparse en el Espíritu, como dice ahí, es no solamente vida, sino dice paz. Paz. Entonces, si nos ocupamos en las cosas del Espíritu, hermano, va a haber un beneficio para nosotros. Mucho, mucho beneficio. Porque no solamente, hermano, va a haber vida en abundancia en favor nuestro, sino que también, hermano, vamos a irradiar la paz que el mundo no puede dar. Y mientras el mundo, hermano, corre, hermano, todo desenfrenado, hermano, y sin brújula, hermano, el creyente sabe a ciencia cierta de dónde viene y para dónde va. Y no se olvida. Mire que hay que prepararse porque dice que va a pasar esto. Dice, oh sí. Y usted no se aflige. No. Y no se prepara. Ya estoy preparado. Y no tiene miedo. No. Corra. ¿Y por qué? Líbrese. ¿Y por qué? Dios me guarda. Entonces el que confía en Dios, hermano, no solamente, hermano, tiene bendiciones materiales, sino espirituales. Usted conoce gente, hermano, que padece de insomnio por tantos problemas que tiene. Dice, no pude dormir, dice, tengo días de no dormir, dice, tanto problema. Y el creyente se acuesta y ni siente la noche. Ni siente la noche. Y no tiene temor de pavor repentino, ¿verdad? Y no está ahí y dice, a ver si alguien se quiere meter por la ventana. Voy a mí con un ojo y con el otro abierto. Y no dice, ya se dice, soy cristiano, pero aquí voy a guardar mi vieja, aquí está la pistola, cualquier cosa, ya sabes, vieja. 3 chuchos y 4 leones en la casa para que no entre nadie, ¿verdad? Cámaras por todos lados ahí, porque hasta de su propia sombra se asusta. Dice, ay, hoy sí soy mi sombra. Hasta de su propia sombra se asusta. El que es hijo de Dios, pues tranquilo. Tranquilo como un león. Y yo sé de gente así, hasta nerviosos, caminan y manejan nerviosos y voltean a ver para atrás y para todos lados y cualquiera que los mire dice, seguro es el ladrón, seguro me quiere bolsear, me andan siguiendo, me quieren secuestrar. Pero el Hijo de Dios no tiene temor de eso, porque Dios le hace tener una paz que el mundo no la puede dar, que el dinero no puede dar. Yo conozco millonarios que no viven felices, que no son tranquilos, no están tranquilos. Pero el que confía en Dios está confiado en Dios, porque sabe que está viviendo en el Espíritu, tratando de agradar a Dios, y sabe de que él puede caminar tranquilo y que lo que le pase está dentro de la voluntad y la protección de Dios. Y es prudente, por supuesto, y se prepara de lo por venir y esto y lo otro, porque es prudente, aprendió a ser prudente, pero no se desespera, nada le aflige. ¿Por qué? Porque está confiando en Dios. Ahí dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, todo lo que brote, hermano, del pensamiento humano va contra el poder estar en paz con Dios, es enemistad contra Dios, como dice ahí. Entonces, todo lo que el hombre hace, hermano, en la carne, lo que produce es una enemistad con Dios, porque no puede agradar a Dios. El deseo de la carne no puede agradar a Dios y no se puede sujetar a Dios porque va en contra de la voluntad de Dios. Entonces el que, hermano, quiere vivir agradando a Dios debe de aprender a saber pues cuál es la voluntad de Dios, apoyarse en Dios, pensar, guiar, dejarse guiar por Dios, para que no venga, hermano, y de repente diga, ¿y por qué no le pregunté a Dios? ¿Y por qué no busqué de Dios? ¿Y por qué no esperé en Dios?
sino que, hermano, está esperando en Dios, porque sabe que cualquier acción que él haga, cometa y lo haga en la carne, puede meterse en problemas con Dios. En cambio, si lo hacemos, hermano, en el Espíritu de Dios, en la guianza de Dios, hermano, tal vez seamos más lentos en tomar decisiones, pero van a ser más seguras. Por eso dice la palabra de Dios que los pies presurosos corren al mal. Corren al mal. Las palabras dicen que sean pocas tus palabras. No vaya a ser porque en las muchas palabras hay pecado y hablando mucho ofendas a Dios. Que sean pocas tus palabras. Hablemos menos y pensemos más. Y si pensamos más, cuando hablemos, hablaremos bien. Van a decir, habla poquito, pero bien conciso, bien con sabiduría. Y no que digan, este parece loro, parece perico y no dice nada. ¿Sí? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Y no dice nada. Porque habla sin pensar. Solo aceptan la palabra. ¿Y qué dijo? Eso es lo que dijo. No se le entendió nada. Porque no pensó, no pensó. En cambio, el que le teme a Dios piensa. Primero piensa antes de hablar. Hay que pensar, hay que pensar. Y le preguntan algo. Y pasa como 3 días para contestar. Y dice, sorbete, no oye, ¿por qué no contesta? No, anda pensando qué va a decir. Para que cuando hable sabe que va a hablar lo correcto. O por lo menos lo más correcto, lo que se pegue más a la voluntad de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si pensamos, hermano, y nos agradamos a nosotros primero, peligro, 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 porque si pensamos agradarnos a nosotros primero, no vamos a poder agradar a Dios. Debe ser al contrario. Primero tenemos que pensar en agradar a Dios y luego pensaremos en nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Primero pensar en agradar a Dios y luego pensaremos en nosotros. Porque si pensamos primero en nosotros, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque están pensando primero en su bienestar físico antes que en su bienestar espiritual. El que piensa en su bienestar espiritual primero se ocupa en las cosas del espíritu y sabe que las demás cosas Dios las va a añadir. Porque es lo que dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces tenemos que ser prudentes y cautos, hermano, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestras palabras, hermano, y que sean siempre, hermano, meditadas en Dios, para mostrarle a Dios que verdaderamente lo que queremos es hacer su voluntad y no la nuestra. Pero entonces dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces le está diciendo a los romanos: miren, hermanos, ustedes tienen luchas y pruebas y están llenos de defectos, pero la lucha que tienen espiritualmente muestra que ustedes andan en el Espíritu. Ustedes no son carnales, ustedes andan en el Espíritu. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, hermano, no puede haber alguien que diga que cree en Dios o en Cristo y que no tenga la certeza de que es receptor del Espíritu de Dios. Porque mire, tal vez no puede tener el bautismo del Espíritu Santo, pero puede tener, hermano, el Espíritu de Dios en él. Puede tenerlo, porque recuérdese que la carta de garantía de venta o de compra nuestra es el Espíritu de Dios que Él nos dio. Dice, nos ha dado las arras de su Espíritu. O sea, la carta de compra nuestra o de garantía de compra nuestra es el Espíritu que Él hizo derramar sobre nosotros. Dice que nos selló con el Espíritu Santo el día que creímos. El Espíritu Santo de la promesa, el día que creímos, nos selló con el Espíritu Santo. Tal vez no tiene, el bautismo del Espíritu, no tiene dones espirituales, pero eso no quiere decir que no es hijo de Dios. Eso, aunque no tenga dones, tiene que tener la certeza que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu de Dios y que Dios le guía y le guarda.
Porque si alguno dice, yo creo en Dios, pero no tengo el Espíritu de Dios, dice, entonces el tal no es de él. Porque lo que primero Dios hace cuando salva a una persona, la sella con su Espíritu Santo para hacer la posesión de él. Para hacer la posesión de él. Y así nadie puede, hermano, arrebatarla de su mano, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, no nos preocupemos, hermano, porque hay gente que dice, no, dice, me gusta el cristianismo, dice, pero yo no puedo cumplir. Me gusta leer la Biblia, dice, pero me da miedo porque hay cosas que yo no las hago. No se preocupe. No hay ningún hombre perfecto que cumpla la palabra de Dios, pero eso sí, Dios quiere gente que esté dispuesta a someterse a su voluntad. Y decirle, Señor, yo soy pecador, Señor, yo tengo malos pensamientos, Señor, yo soy carnal, vendido al pecado, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea posible, Señor, para agradarte. De esa gente quiere Dios. De la gente que reconoce que es pecadora, de la gente que reconoce su bajeza, pero que también están dispuestos a hacerlo todo por el Señor. De esa gente quiere Dios. Entonces usted no piense de que usted no cumple, nadie cumple. Usted no piense, no, es que yo soy esto y lo otro. Todos tenemos defectos y todos fallamos. Pero lo que Dios quiere es eso, gente dispuesta a luchar. A decir, yo tengo muchas tentaciones, pero estoy dispuesto a luchar con esas tentaciones con la ayuda de Dios. Dice, eso me gusta, dice, con mi ayuda podrá salir adelante. Por eso Pablo decía, en Cristo somos más que vencedores. Así decía, en Cristo Jesús somos más que vencedores. O sea, si nos aferramos a Él y nos agarramos de Él, hermano, todo va a estar bien. Vendrán luchas y pruebas, pero todo va a estar bien porque estamos agarrados de su mano poderosa. Amén, hermanos. Vamos a finalizar. Voy a invitarles a cerrar sus ojitos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Padre bueno, por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias porque, Señor del cielo, éramos carnales, vendidos al pecado, y aún somos, Padre bueno, carnales. Pero queremos, Señor del cielo, ampararnos en ti, luchar esta batalla, Señor del cielo, contigo. Que tú nos ayudes, que nos agarres de tu mano preciosa y no nos sueltes, para que podamos